Pero no por eso deja de tener vigencia. Los fenómenos siguen siendo los mismos, no han cambiado. Lo único que ha cambiado son las formas de estudiarlo y los elementos que tenemos para hacer algunas mediciones. Bien, entonces, ¿sí se ve la pantalla del video? Sí, profe. Sí, profesor. Lo voy a ir dejando correr, ¿sí? Y en momentos voy a hacer pausas para hacer comentarios. Esto finalmente pues está en internet, no hay nada nuevo, ¿no? Ahí pues afortunadamente hay información que pues es compatible para todos. Bien, entonces dejo correr el video. Cuando every day on every beach, waves rise and break. One wave always follows another. But did you ever wonder where waves come from? Why do waves seem to strike parallel to the shore? And why do they break when they approach the shore? We know that wind creates waves because on a day when the wind is not blowing, the water surface is often smooth. But on a windy day, there are always waves. Rise and break. One wave always follows another. But did you ever wonder where waves come from? Why do waves seem to strike parallel to the shore? And why do they break when they approach the shore? We know that wind creates waves because on a day when the wind is not blowing, the water surface is often smooth. But on a windy day, there are always waves. The wind that pushes this sailboat also pushes the surface of the water and makes small waves. These huge waves, in contrast, were created by the gale winds of a great storm. Let's see how wind makes waves. This is a wave tank. It was designed for studying waves under controlled conditions. Este es un laboratorio como el que tenemos en la escuela, ¿sí? Más bien, este es un tanque de olas como el que tenemos en la escuela. A lo mejor alguna vez lo pudieron llegar a ver, ¿sí? Está al lado del tanque de olas, ¿sí? Y en este se hace el experimento de generar olas y ver el comportamiento que tiene el oleaje. Este es está lleno de agua, tiene agua en la parte interior, tiene por acá un generador de olas y se generan las olas. At one end is a powerful fan which blows air across the water. The tank has glass sides so that waves can be seen from the outside. Watch what happens when we turn on the fan. At first, the wind makes only small ripples on the water. As the wind continues, the waves grow larger. The longer the wind blows, the larger the waves become. Waves form when energy is transferred from the air to the water. Now let's speed up the fan. The waves grow even larger. We see that the harder the wind blows, the larger the waves become. Finally, the biggest waves are found at the very end of the tank, farthest away from where the wind first strikes the water. It seems that the greater the distance over which the wind blows, the larger the waves become. The wind blowing over this lake strikes the near side of the lake first and makes only small ripples. But on the far side, the same wind has produced much larger waves. All waves travel out from the area where they were created. They continue traveling until they meet an obstacle, in this case, the shore of the lake. So when we see waves at the beach where there is no wind blowing, it usually means that the waves have traveled from somewhere out at sea where the wind was blowing. Great storm waves like these are found where they're blowing for a long time, at high speeds, in the same direction, and over a long distance. Waves spread out from the storm centers where they are created,
and may travel for thousands of miles before they lose their energy or meet an obstacle, such as the shore. De donde se genera hasta donde llega. Waves on water are constantly traveling. But what about the water itself? Does it travel along with the waves? Let's observe what happens to this ball when we throw it into the water. The ball stays pretty much in place, even though the waves keep moving toward the beach. If the same ball is dropped into a river, it gets carried away. We see that an object floating on water will move as the water itself moves. Apparently, the wave form moves through the water, and the water itself stays pretty much in place. Let's do another experiment and find out how much the water in a wave does move. We'll use a wave tank again, but instead of using wind to make waves, we'll use a mechanical wave generator. The energy that makes este canal, lo que se tiene en la parte, digamos, del fondo del canal es una placa, ¿sí? Esta placa está apoyada en un eje en la parte inferior, ¿sí? Y lo que se hace es que esta paleta, ¿sí? O esta placa se mueva hacia adelante y hacia atrás, haciendo giros o giros, ¿no? Para poder mover el agua. Entonces, el movimiento que hace esta paleta, poner aquí, hace esto, ¿sí? Se va moviendo hacia adelante y hacia atrás. El nivel del agua está de este lado, y lo que va a hacer es que lo va a empezar a mover, ¿sí? Porque luego no se ve, esto está viendo está la vista de frente y a veces no se alcanza a apreciar. Entonces, seguimos. These waves is provided by the regular movement of the wave generator. Vemos el generador de olas y estas olas son más regulares. These simple waves are easier to study than the complex waves we find in the ocean. Con el ventilador. A small ball floating near the surface of the water. Aquí lo que se hace es que se colocan esferas, les vamos a ver de diferentes secciones. ¿Cómo es este movimiento de estas esferas? Estas flotadores que nos van a permitir simular que esta esfera es una partícula de agua y cómo se movería al paso de las olas. Aquí pues vamos a ver que esta pelotita se mueve en movimientos circulares. Behaves in much the same way as the larger ball did in the ocean. Let's watch it in slow motion. Each time the high point of the wave, called the crest, approaches the ball rises and moves forward with the wave. As the crest passes and the low point of the wave, called the trough, approaches, moves down and backward. After each cycle, the ball is back to just about where it started. Aquí lo voy a poner todavía más lento para que puedan ver el efecto. Each time the high point of the wave, called the crest, approaches the ball rises and moves forward with the wave. Sube, y conforme van pasando la cresta o el valle. Y cuando tiene el valle, as the crest passes and the low point of the wave, called the trough, approaches, ¿Le puede bajar al archivo, profesor? Down and back. Suena en inglés. Le gana a su voz. El video le gana a su voz y está en inglés. Ajá. Bueno, ahorita lo puse más, Creo que puede traducir los subtítulos, profe.
Sí, pero no sé, he estado aquí ahí, queriendo. A ver, déjame ver. En el engrane, en subtítulos. Sí, es que ya le puse, pero no, le pongo subtítulos. Le pongo traducción automática. Sí, la traducción automática. ¿Bien? Ya nada más busca el español. Sí, ya lo había hecho, ya nos hará falta al español. Ya. Úchale, no. Ya. En ruso. ¿Para qué? Quedó mejor. Así es bielorruso. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Finalmente, pues ustedes no tienen que tener ningún problema, ¿sí? Están ya, para ser ingenieros, ya llevaron su curso de inglés para poder acreditarlo y poderse titular. Entonces, bueno, a Adrede había dejado yo los subtítulos en inglés y pues hay que aprender de todo, ¿no? Sobre todo, entre más conocimientos tengamos, pues más herramientas tenemos para ser más competitivos. Bueno, aquí dejo correr otra vez el video. Van a ver ese The movimiento. ball is back to just about where it started. The motion of the ball is almost circular. This means that the water on which the ball is floating is moving in a similar circular orbit. At the water's surface, then, the effect of a wave is to make particles of water move in circular orbits. Now we can see what happens below the surface by putting... Lo que podemos nosotros observar es que en estas partes el movimiento es más grande. Conforme vamos yéndonos a profundidades más pequeñas, estos movimientos circulares van siendo más pequeños, hasta que llega un punto tal que prácticamente ya no se mueve, ¿sí? Este experimento pues es muy valioso porque es difícil poder tener estas esferas a diferentes profundidades sin que se hundan o que floten, ¿sí? Entonces este experimento fue muy, desde el punto de vista experimento en laboratorio, pues muy tardado, muy bien trabajado para tener una densidad de estas esferas de manera tal que se mantuvieran flotando. No se hundieran, tampoco flotaran. Weighted balls into the water. While the uppermost ball moves in an almost circular orbit, the deeper we go, the smaller the orbits become. The water moves less and less. Finally, at a certain depth, there is no measurable motion at all. If we measure the depth at which a wave no longer moves the water particles, we find that this depth is equal to about one half the distance between two successive. Estas esferas se mueven, ¿sí? Hasta, aquí tenemos una cresta, tenemos otra cresta, esta es la longitud de la ola y justamente a la mitad tenemos esa proporción, la mitad de la longitud de la ola entre la longitud igual a 1/2 y a partir de estos puntos hacia abajo, ¿sí? Pues ya el agua prácticamente no se mueve. Esto nos va a indicar que de un lado, del lado derecho, tenemos aguas profundas y del lado izquierdo vamos a empezar a tener el límite de aguas poco profundas. Wave crests. This distance is called the wavelength. The deepest ball, which we don't see move, is at a depth greater than half a wavelength. The upper balls are less than half a wavelength deep. Ahí se ve que ya now we know something about how water moves in a wave. But why do waves break as they approach the shore? This is a typical sandy beach at high... Aquí yo lo que les comentaba en la clase anterior, tenemos una parte
donde estamos en aguas profundas y el fondo marino no se entera que en la parte de arriba hay un oleaje. Después de que pasa ese límite de aguas profundas, que es la altura más bien, la profundidad es igual a 1/2 de la longitud de la ola, a partir de ahí el oleaje empieza a percibir que hay un fondo marino y por consecuencia de ese fondo marino empieza a haber una fricción y las características del oleaje se empiezan a ver modificados. Aquí lo vamos a ver en el perfil del experimento. High tide. At low tide, we see that the beach is actually sloped. A wave breaks when it travels from deep water to shallow water. What else happens to waves as they move into shallow water? Looking from the air, we see that as waves... Es el detalle de poder ver que en esta parte se van moviendo las olas y conforme, el fenómeno del oleaje, pues lo alcanzamos a ver con mayor claridad cuando estamos sobrevolando, estamos en una parte muy alta. En este entonces pues, se usaba el avión o el helicóptero para ver estos detalles. Ahora pues es más sencillo con el efecto de un dron. Entonces, desde lo alto se puede ver cómo se van aproximando las olas hacia la playa y estas longitudes, conforme se van aproximando, se van haciendo más pequeñas. ¿Por qué? Porque hay una fricción con el fondo. Esto, pues, obviamente, desde las alturas no vemos el fondo, ¿sí? Pero nada más vemos el efecto que produce en la parte superior. Al ver este efecto en la parte superior, bueno, desde lo alto, ¿sí? En el plano, vemos esta disminución de las longitudes de ola. Se van haciendo más pequeñas y la altura de la ola se va incrementando. Esto es por un fenómeno que vamos a ver más adelante, que se conoce como refracción. Approach the beach, their wavelengths get shorter. Notice that the distance between these two waves is greater than the distance between the next two. Conforme se va avanzando, this must mean that the waves are slowing down and bunching up as they get closer to the shore. What is happening to the water particles within the waves? We have seen that most of the orbital motion in a wave takes place within half a wavelength of the surface. When the bottom of the tank, or the bottom of the ocean... Aquí algo de lo que se pueden observar es que ya las esferitas no se mueven de igual manera. ¿Por qué? Porque aquí, en el fondo del canal, hay una inclinación, hay una pendiente, y lo que ocasiona es que esta esfera que está en la parte de abajo se empiece a friccionar con la parte de abajo, con el fondo marino, y al tener esa fricción va perdiendo energía. Su movimiento ya no es tan orbital, sino que empieza a hacerse elíptico y conforme se va aproximando más hacia la costa, hacia menores profundidades, el movimiento prácticamente es rectilíneo, ya no es elíptico, sino que la partícula se va a mover hacia adelante y hacia atrás. Es lo que viene más o menos a continuación. Slopes upward, at some point the water depth becomes less than half the wavelength of the wave. When this happens, the bottom interferes with the circular orbits of the water particles, and the orbits become flattened. Instead of moving in circles, the water moves back and forth. The wave is said to feel bottom, and it slows down. Meanwhile, the water particles closer to the surface are still orbiting quickly. As a wave moves into even shallower water, the waveform continues to slow down until a point is reached when the water particles in... Más pronunciada, ¿sí? Se sigue acercando el oleaje, pues esta ola se empieza a ver, si vemos la altura,
se ha incrementado, la longitud ha disminuido. Es por el efecto de la fricción que tiene con el fondo. And the crest are moving faster within their orbits than the wave is moving forward. When that happens, the water conservándose, ¿sí? Se sigue manteniendo. Lo que sucede con las partículas de agua que están en contacto con el fondo, pues se mueven más despacio, tienen más fricción, y las partículas que están en la parte superior se mueven más a prisa. Entonces, ¿qué va a suceder? Las de arriba se mueven rápido y las de abajo se mueven lento, ¿sí? Entonces, la ola se hace inestable y por eso es que forma este rizo rompiente. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que ustedes van caminando, y alguien les pone el pie, ¿sí? O les atora en los pies, pues los pies se detienen, pero su parte del cuerpo de arriba sigue el movimiento y ustedes, cuando sucede ese caso, ¿sí? Que se tropieza uno, se va uno hacia adelante. Esto es lo que ocasiona el rompimiento de las olas. In the crest of the wave outruns the wave. Llega el momento en que rompe y en esta sección hacia adelante vemos que hay un flujo de agua, que es el comportamiento, decimos, de aguas someras. Ahí ya no tenemos olas, lo que tenemos es un movimiento de masa de agua. Una vez ya disipada la energía de la ola, ¿sí? Lo que se mueve es un cierto volumen de agua. The crest pitches forward and the wave breaks. A surfer riding a wave may not know it, but the reason his wave curls is because the orbital motion of the water has become faster than the wave itself. If you have watched waves roll into the shore, you may have noticed that waves almost always arrive parallel to the shoreline. Why do they do this? Since waves are produced by storms anywhere out at sea, they travel toward the coast from many different angles. Y lo que se va a observar es que tenemos el oleaje en esta parte, en la parte superior de la pantalla, ¿sí? Y tenemos la línea de la costa interior derecha. Conforme el oleaje va viajando, vamos viendo que el comportamiento de las crestas de las olas se van desviando, ya no son tan paralelas, van teniendo un cierto ángulo y tienden a llegar casi paralelas a la línea de la costa, ¿sí? Esto es debido al fenómeno que vamos a estudiar más adelante con más detalle, el fenómeno de la refracción. Entonces, el comportamiento, tanto en perfil, que ya vimos que la altura de la ola se incrementa, la longitud disminuye, y otra característica que no se alcanza a ver en el tanque experimental del laboratorio es que, si lo vemos en planta, vemos que las crestas de las olas se van reorientando conforme a la profundidad que tengamos nosotros en esos lugares. Aquí, pues nosotros nada más vemos la parte superficial, no vemos cómo está constituido el fondo, ¿sí? Pero aquí, de esta manera, nosotros intuimos o podemos deducir más o menos cuál es la conformación o la formación en el fondo marino. ¿Por qué? Porque el oleaje tiende But as waves get closer to the shore, they swing around until they are almost parallel to the shoreline. We can understand this if we remember that waves slow down as they move into shallow water. This means that when waves meet a shoreline at an angle, the part of the wave nearest the shore is slowed down first. In the meantime, the part of the wave that is still in deeper water continues to move forward at normal speed. It will not slow down until it too reaches shallow water. When one part of a wave moves faster than another part, the wave bends. This parte donde están ubicadas las flechas, estas partes
de aquí de la parte superior, es donde nosotros podemos decir que estamos en aguas profundas, ¿sí? El oleaje, bueno, sigue avanzando de manera paralela. El fondo marino no tiene ninguna afectación, pero cuando pasa el límite de aguas profundas, esto es, la profundidad es la mitad de la longitud de la ola, entonces el oleaje empieza a verse modificado. De ahí la importancia de conocer las diferentes clasificaciones de las olas. Vimos también este tipo de olas aquí, que son olas del tipo progresivas. ¿Por qué? Porque la cresta va avanzando. En algún momento vamos a poder ver cómo cuando una ola choca contra un muro de un muelle, se puede reflejar, y si esta se refleja totalmente, tenemos el fenómeno de la onda estacionaria. Entonces, vean ustedes esta clasificación que vimos de los 6 tipos de olas, las podemos percibir en diferentes condiciones en la realidad. This is called wave refraction. Pues aquí, pues lo que hicieron fue hacer un trazo The wave bends. de las crestas de This las is olas. called wave refraction. Entonces, estas crestas, ¿sí? Pues las podemos ver con una fotografía, ¿sí? Esto lo detenemos y podemos ver cómo van siendo. Aquí tenemos una cierta distancia entre una cresta y otra cresta, y después vamos viendo que se van acortando. En algunos puntos no se recortan por el comportamiento que tiene el fondo marino, ¿sí? Pero en general podemos decir que en aguas profundas tiene una cierta distancia entre cresta y cresta, y conforme llega a la costa, ¿sí?, esa distancia se va cortando, y vemos aquí la reorientación que tiene en el caso de esta bahía. Action. We can see waves refract as they enter this bay. The waves first feel bottom. Tenemos el caso de una bahía. Tenemos la bahía, dijimos que es una área de la costa, una formación costera semicircular, ¿sí?, en donde tenemos en un extremo una saliente y en el otro extremo otra saliente. Y el oleaje que llega, pues llega en forma semicircular. ¿Derivado de qué? De cómo está conformado el fondo marino, ¿sí?, en el caso de la bahía. Entonces, si nosotros vemos las crestas de las olas semicirculares, es porque el fondo marino también es semicircular. Just in front of the headlands, where they slow down and break. The part of the wave traveling through the deep water continues onward at full speed. The result is that the waves bend toward the headlands and spread out in the bay. That's why the same waves that crash into the headlands break more gently in the bay. The natural... Bien, cuando las olas chocan contra un obstáculo, una parte de ese oleaje se refleja contra el obstáculo, y otra parte se introduce o pasa a un lado de ese obstáculo. En la parte posterior del obstáculo se forma una zona de relativa calma, ¿sí? Por eso es que en la bahía veíamos que se forma una zona de relativa calma. ¿Por qué? Porque se disipa mucha energía cuando la ola choca contra estas salientes, y en la parte posterior pues ya no pasa tan intensamente el oleaje y se produce una zona de calma. Cuando sucede ese caso, lo vamos a analizar, que es el fenómeno de la difracción. Es cuando un oleaje se encuentra con un obstáculo, ya sea natural o artificial. El artificial puede ser un rompeolas, o el natural, el caso de una isla, o el caso de un promontorio.
Waves we have studied so far are caused by wind energy being applied to the surface of the water. But what other ways are there to make waves on water? This is the lighthouse at Scotch Cap, Alaska, as it appeared before April 1st, 1946. Early on that morning, huge waves destroyed the lighthouse and a radio tower that stood over 100 feet above sea level. About 3 hours after the waves destroyed the lighthouse, similar waves caused this damage to the Hawaiian Islands, more than 2,000 miles from Alaska. On the coast of California, a tide measuring station in Crescent City was recording the normal rise and fall of the tides. At almost exactly the same time that the huge waves hit Hawaii, this station significativamente. No es ningún experimento de laboratorio. Es una gráfica donde se ven aquí las alturas de ola normales, ¿sí? Y esta es la elevación del mar en marea alta o plana, ¿sí? Y pues va viendo olas, ¿sí? Se van produciendo y en este momento tenemos la bajamar, ¿sí? Y siguen habiendo oleajes, ¿sí? Y sigue subiendo el nivel del mar por efecto de la atracción de la luna y el sol, ¿sí? Y va teniendo estas curvaturas. Estos son un registro gráfico, ¿sí? No es algún modelo hidráulico. Also recorded sudden large changes in... Eso fue lo que sucedió con el nivel del mar, ¿sí? Que abruptamente pues, se tenía este comportamiento armónico, normal, ¿sí? Cuando se presentó el tsunami, pues estos niveles se dispararon totalmente. Entonces, eso nos indica que en algún lugar hubo un fenómeno extraordinario. Y estos movimientos o estos cambios son del tipo repentino, son momentáneos, no es que se veía dando de manera paulatina. Cuando tenemos un tsunami, un maremoto, ¿sí? Lo que se hace es que hay un rompimiento de las placas tectónicas, se libera abruptamente y provoca estos fenómenos. Sea level. Aquí, esta gráfica. In addition to these three locations, unusual waves were also recorded at several other tide measuring stations along the coast of North and South America. The farther away from Alaska each station was, the later the waves arrived at that station. From the speed and direction of the waves, scientists pinpointed the source of the waves to a small area of the Pacific Ocean off the coast of Alaska. The waves crossed the 2,200 miles of open ocean between Alaska and Hawaii in about 4.5 hours. By dividing the number of miles the waves traveled by the time it took them to cross the distance, we find that the waves must have traveled at an average speed of about 400. Aquí, el análisis que hacen es que de donde se generó el tsunami o la falla, ¿sí? El movimiento de las placas tectónicas, se generaron olas. Estas olas fueron viajando y llegaron a Hawái. Aquí viajaron 2.200 millas, que son aproximadamente 4.400 kilómetros. Esto lo hizo en 4 horas y media de viajar desde aquí hasta Hawái. Y esto nos da un promedio de velocidad de 480 millas por hora, que si lo ponemos en kilómetros son alrededor de 800 kilómetros por hora. Entonces vean ustedes la velocidad que adquiere estas olas, una velocidad bárbara, ¿sí? Y también su magnitud es muy grande comparada con el oleaje normal. Eso es lo que se comenta. 88 miles per hour. Wind could never have produced waves traveling so quickly because wave-generating winds never blow that fast. How were these giant waves created? One way to make a wave. Experimento en laboratorio
de cómo se pueden generar olas, primero por viento y la otra por un movimiento súbito, ¿sí? Entonces aquí van a ver este experimento. En un laboratorio tenemos esta cubierta con plástico, con hule, ¿sí? Esto es flexible, está lleno de agua y no les platico la película para que la vean. Is to apply energy to the container holding the water. We know now that the waves that damaged Hawaii were seismic sea waves created by a strong earthquake off the coast of Alaska. The earthquake actually moved the floor of the Pacific Ocean. Seismic sea waves, also called tsunamis, contain more energy than ordinary waves because their energy is distributed throughout the entire depth of the ocean. In comparison, the energy of wind-driven waves is limited to the surface layer of the ocean. On the open ocean, the earthquake off Alaska produced seismic sea waves that were only a foot or two high and over 100 miles apart. These waves traveled harmlessly past ships at sea. However, when these waves moved into shallow water near Hawaii, all the energy that had been distributed in 12,000 feet of water was suddenly compressed. Ordinary waves were lifted to extreme heights and washed over dock and waterfront areas. In river mouths, the tsunami appeared as rapid changes in sea level, causing seawater to rush far upstream. In some places, the waves rose almost 40 feet above the normal water level and caused damage more than a quarter of a mile inland. Fortunately, most waves do not carry enough energy to do much damage. Seismic listening Esto fue, ahora sí que en el camino se encontraron a las islas de Hawái. Siguieron viajando las olas hacia Sudamérica y bueno, conforme va avanzando, pues va perdiendo energía, ¿sí? Para mover más masas de agua y pues su energía se fue disipando. Stations rimming the Pacific now give early warning of potential tsunamis. Entonces ustedes ahora ya con elementos más... But all waves do carry some energy. And con instrumentos ya más, más actualizados, podemos ver muchos de los fenómenos en tiempo real. En caso de, pues hemos visto o hemos escuchado en las noticias que en algún país sucedió un sismo, un maremoto, un sismo en el mar. Entonces, esto se detecta de inmediato y también de inmediato se pone en alerta, ¿sí? De que puede haber la generación de un tsunami, después de oleajes extraordinarios. Entonces, ya en la actualidad, pues esto nos da cierto tiempo. En el caso del terremoto que sucedió en Alaska y las islas de Hawái, pues no se tiene toda la infraestructura que se tiene actualmente. Pasaron 4 horas y media, que eso pudo haber sucedido, que esas 4 horas y media o 3 horas, permitir el desalojo de personas y de tomar algunas medidas precautorias. En la actualidad, pues eso ya se tiene más estudiado, se cuenta con más instrumentos que pues, nos ayudan a prevenir o poner algunas actividades de alerta y proteger sobre todo a las personas. Entonces, en aquel entonces pues, no había esta infraestructura tecnológica con la que ya contamos actualmente. Most of it is released against the shore, and sometimes in a wild ride down a wave.
Bueno, aquí les dejo los créditos. Este video me costó un buen de trabajo poderlo localizar, ¿sí? Encontrarlo. Creo que es muy ilustrativo porque nos da conceptos tanto de la realidad como experimentos en el laboratorio. Poder explicar qué es lo que sucede en la naturaleza y poderlo llevar al laboratorio y poder entender mejor estas circunstancias. Todo esto, bueno, pues ha ido evolucionando, ha ido teniéndose mayores elementos, mayores experiencias, y bueno, ya podemos tener un mejor entendimiento del comportamiento de las olas. A pesar de todo esto, pues hay muchos elementos que nos dificultan poder estudiarlo con total precisión. Si hay aproximaciones para predecir su comportamiento o estimar su comportamiento, tenemos algún tipo de proyectos. Pero de todo eso, de que hay modelos matemáticos, modelos de simulación en 2D, en 3D, ¿sí? De todo eso, pues las teorías que hay para estudiar el comportamiento de las olas, pues no es tan eficiente, dado que se conjugan muchos fenómenos, muchos efectos. Y ahí está los créditos de la película. Como ven, pues es una película ya muy, fue en el año del 89, ¿sí? Esta, no, yo creo que tiene años más para atrás, ¿sí? Lo que pasa es que aquí, pues, dieron los derechos de autor de este año, pero esta fue todavía más anterior. Esta yo la llegué a ver cuando era estudiante. Eso fue allá por el 80, 79, ¿sí? Es una producción muy antigua y no he encontrado alguna de las fuentes de información que hay y demás, algún documental similar a esto. Lo he buscado en el National Geographic, ¿sí? Que tienen algunos, hacen muchas investigaciones, muchas exploraciones. No he encontrado nada también en la televisión alemana. Tampoco he encontrado reportajes también, no he encontrado información. Entonces, esto, pues, a pesar de los muchos años que han pasado, pues sigue siendo gente, ¿no? El mar se sigue moviendo. Today started out as the best day of my life. Yes! I got the gig! Disney y Pixar presentan. Bien. No sé si la clase pasada también vimos las olas estacionarias y las progresivas. ¿Les pasé ese video pequeño o no? ¿Dónde eran 3 tipos de ondas, profesor? A ver, es este video. ¿Sí se los pasé o no se los comenté? Sí, sí lo vimos, profesor. Sí lo vimos. Ah, bueno, entonces ya no lo comento. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Bueno, entonces esto es lo que corresponde al video que yo les estaba yo comentando, y creo que sí valió la pena poderlo ver de forma pausada para ir comentándolos, ¿no? Yo se los pude haber dicho, pues véanlo, y ahí está el video, pero bueno, hay algunos aspectos que están ahí comentados, pues no se alcanzan a ver, ¿no? El detalle. ¿Sí? ¿Algún comentario o pregunta que quieran hacer?
Mauri.